Sí, señor. Ok. Bueno, a ver, iba por acá. Le está diciendo entonces que esta proteína forma redes finas para proporcionar sostén a las vísceras, a los vasos sanguíneos y a la piel, que genera los fibroblastos. Le está diciendo que todas las células que terminan en blastos quiere decir que sintetizan, ¿sí? Sintetizan componentes del mismo tejido conectivo. El fibroblasto precisamente es la célula más predominante que vamos a ver en la mayoría de los tejidos conectivos que vamos a ver hoy. Bueno, esto genera los fibroblastos, aunque en localizaciones especiales pueden producir otras células diferentes, como células reticulares y células de Schwann. Estas células de Schwann, me imagino que las han escuchado, estas las vamos a encontrar en el tejido nervioso. Quiere decir que no solamente va a generar estas células, sino puede generar otras células bajo ciertas condiciones. Es difícil identificarlas con el microscopio óptico, con las tinciones habituales hematocilina y eosina. ¿Qué quiere decir? Que estas fibras reticulares con hematocilina y eosina no se pueden identificar fácilmente, o estas no toman así la coloración. Por eso se utilizan coloraciones especiales, como estas, coloración de Paz y coloración argéntica. Paz es una abreviatura, en realidad se llama ácido, esa es la A, peryoico, que es la P de Chief, ácido peryoico de Chief, sino que esta es la sigla en inglés. Bueno, y tenemos las fibras elásticas. Las fibras elásticas, entonces, estas también derivan de colágeno, pero estas tienen también unas características especiales. Entonces, están formadas por elastina y microfibrillas. La proteína morfa elastina, compuesta principalmente por glicina y prolina, les confiere elasticidad. Quiere decir que estas fibras elásticas se pueden alargar. Las fibras elásticas o expandir, las fibras elásticas pueden estirarse hasta 150% de su longitud, mientras que su estabilidad depende de las microfibrillas. ¿Qué quiere decir la estabilidad? Pues que evitar que se rompan, ¿cierto? Que regresen a su estado inicial. De igual modo, en la elastina, abunda la lisina, que es un aminoácido implicado en la formación de enlaces de desmosina, caracterizado por su elasticidad y deformidad. Quiere decir que se pueden estirar y deformar sin sufrir daños. Bueno, acá está la tablita que les había nombrado. Hay algunos tipos de colágeno. Ahí están los 4 primeros: colágeno 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Sí? ¿En qué órganos o tejidos los vamos a encontrar? Entonces, ahí está. Colágeno tipo 1 lo vamos a encontrar en la dermis, en el cartílago fibroso o fibrocartílago, que es lo mismo, en el hueso, en el tendón y en la dentina, que es un componente del diente. Entonces, este es sintetizado por los fibroblastos. ¿Recuerdan? Les dije que todo lo que termina en blastos son porque pueden sintetizar componentes del tejido conectivo. Entonces, los fibroblastos lo vamos a encontrar en la mayoría de estos órganos. Los osteoblastos, este sí es específico del hueso. Y los condroblastos, específico del cartílago. ¿Sí? Entonces, en este caso, los fibroblastos formarían los componentes de la dermis, del tendón y de la dentina. Bueno. Función del colágeno tipo 1, resistencia al estiramiento. Y cada colágeno tiene sus características. Colágeno tipo 2, este lo vamos a encontrar tanto en el cartílago hialino como en el cartílago elástico, en estos dos cartílagos. Sintetizado por los condroblastos, que es la célula de los cartílagos, y la función resistencia a la presión. Tenemos el colágeno tipo 3. Colágeno tipo 3, entonces en el músculo liso, endoneurio. Endoneurio es un revestimiento de tejido nervioso, de los axones, ¿cierto? Eso es un revestimiento de tejido conectivo en los axones de las neuronas. Tenemos las arterias, tenemos el útero, tenemos el hígado, tenemos el vaso, tenemos el riñón y tenemos los pulmones. Bueno, entonces todos estos tienen colágeno
tipo 3, pero recuerden, el colágeno tipo 3 pertenece a las fibras reticulares. Entonces, por eso es sintetizada por las células reticulares, por los fibroblastos, y si estamos hablando del músculo, por la misma célula muscular lisa, si estamos, por ejemplo, hablando del endonebrio, por las células de Schwann, y si estamos hablando, por ejemplo, del hígado, por los hepatocitos. ¿Listo? Y su función, sostén estructural de órganos expandidos. ¿Va para abajo ahorita? Sí. Dime. No escuché. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿O no era conmigo? Qué pena, profe. Se me activó el micrófono. Ah, ok. Bueno. Y tenemos el colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4, pues lo vamos a encontrar en la membrana basal y hace parte de las células epiteliales o es sintetizado por las mismas células epiteliales y por las células endoteliales. ¿Qué es eso de células endoteliales? Son células que revisten las pequeñas vénulas, arteriolas y capilares sanguíneos. Entonces, este es sintetizado por estos dos tipos de células y función sostén en el caso de los pisterios y filtración en el caso de los vasitos sanguíneos. Aunque algunas células epiteliales pueden cumplir funciones, recuerden, de ser una membrana semipermeable. Bueno. Y el último componente, la célula del tejido conectivo. Entonces, su componente celular se agrupa en dos categorías, las células fijas y las células móviles. Las células fijas, entonces tenemos los fibroblastos, las células adiposas, los pericitos, las células cebadas y los macrófagos. Algunos autores consideran algunos macrófagos como células de Kupffer. Ahí está, algunos macrófagos como las células de Kupffer como células fijas. Ojo, los macrófagos derivan de los monocitos. Estos pueden tener una función de célula móvil, ¿cierto? Pero también células fijas. Y acá está el por qué. Porque en algunos órganos estas pueden permanecer estáticas. Ahí está el ejemplo de esta célula de Kupffer, que es un macrófago que se encuentra en el hígado. Bueno, los fibroblastos, entonces, que es una de las células fijas, son los tipos de células dominantes en el tejido conectivo y son los responsables de la producción y mantenimiento de sus componentes fibrosos y amorfos. Su forma varía dependiendo de su localización. Ya le dije que todo lo que termina en blastos es para síntesis. Entonces, condroblastos hacen lo mismo, pero en el caso del cartílago, y los osteoblastos hacen lo mismo, pero en el caso del hueso. Tenemos los adipocitos. Los adipocitos que están adaptados de forma especial para acumular lípidos, ¿cierto? De forma que no son solo células de depósito de energía, sino también tienen una función de almohadillado y amortiguación. Bueno, los adipocitos como tal, por separado, se pueden ver célula por célula dentro de los otros tejidos. Estos se encuentran dentro de los otros tejidos conectivos, pero al haber acumulación de adipocitos, se conoce como el tejido conectivo adiposo. Y tenemos los pericitos o células perivasculares. Estas son células que se diferencian a partir de células mesenquimatosas. Como su nombre lo indica, se encuentran rodeando capilares, vénulas pequeñas para darle sostén. Tiene una forma alargada, con prolongaciones largas y delgadas. Y conserva la capacidad de diferenciarse en otras células como fibroblastos, músculo liso, bajo ciertas condiciones. Y tenemos las células móviles. Entonces, las células móviles tenemos las células plasmáticas, los linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y otra vez los macrófagos. Como ya lo dije, los macrófagos pueden ser tanto de célula fija como célula móvil. Las células móviles son migrantes, se originan principalmente en la médula ósea y circulan en el torrente sanguíneo. De ahí que se llaman células móviles, porque están en continuo movimiento a través de los vasos sanguíneos. Bueno, los tejidos conectivos, estos están divididos en tres grupos. En los tejidos conectivos embrionarios, los tejidos conectivos propios y los tejidos conectivos especializados. Esos serían los tres grupos en que se dividen los tejidos conectivos. El primero, el tejido conectivo embrionario.
Bueno, estos tenemos el tejido conectivo embrionario mesenquimatoso. Este es muy importante. ¿Por qué? A partir de este, del tejido conectivo embrionario mesenquimatoso o mesénquima, como quieran llamar, este lo vamos a encontrar en los embriones, en las 3 capas embrionarias. Recuerdan que ya las vimos en epitelios, ¿cierto? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Y a partir de este tejido conectivo es que se forman tanto los epitelios, las glándulas, los tejidos conectivos, el tejido muscular, el tejido nervioso, y a través de ellos se forman los órganos y los sistemas. ¿Qué quiere decir? Que este es el tejido que forma los otros tejidos y los órganos del cuerpo, dependiendo de qué capa embrionaria se localice. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, este es el que contiene las células madre que va a formar los otros tejidos. Ese se va a constar de células mesenquimatosas, que es la célula que lo conforman, así se llaman, células mesenquimatosas, en una sustancia fundamental amorfa parecida a un gel que contiene fibras reticulares dispersas. Ojo, de colágeno tipo 3, quiere decir que estas con la coloración hematoxilina ocina prácticamente no se van a ver, o si se van a ver muy pocas, porque la coloración de estas fibras es difícil. O sea, toca coloración especial, ya lo vimos, opaz o coloración argéntica para que se vean bien. Entonces, ¿cómo vamos a ver este tejido? El tejido conectivo embrionario mesenquimatoso, mira, acá tenemos una primera fotografía. Este va a tener las células mesenquimatosas, que son estas. Son unas células gorditas en su parte central, como la pueden observar, ¿cierto? Un poco rodeadas y tienen un citoplasma alargado. Mire, ese citoplasma parecen colas. Este es el citoplasma, ¿sí? Es bastante alargado. Mire, parece, si le quitáramos esta cola de este lado, pareciera un espermatozoide. Sí, mira, ahí va las colitas de las células mesenquimatosas. Esto debería estar más lleno de fibras, pero observe que no se ven. Es más, este por ahí tal cual fibrita se ve y aún no sé si son colas de las mismas células mesenquimatosas. Vamos a ver otra fotografía. Mira, acá está. ¿Sí ve? Esto debería estar lleno de fibras reticulares, pero con esta coloración hematocilina ocina no se ve. Se ve la célula mesenquimatosa y ahí está la colita del citoplasma. Son 2 colas, una a cada lado. Lo que pasa es que en el corte histológico algunas vea que no se ven con nada, otras se le ve solamente una colita y otras pues sí quedan bien cortadas y se les ven las 2 extensiones del citoplasma. ¿Sí? En algunos casos parecen unos espermatozoides. Bueno, eso está muy fácil. Los tejidos conectivos embrionario mesenquimatoso. Localización, embriones. En las 3 capas embrionarias se localiza. El siguiente se llama tejido conectivo embrionario mucoso. Este tejido conectivo también es amorfo, tiene una forma definida similar a la gelatina y se encuentra en el cordón umbilical. Esta es una fotografía en menor aumento del cordón umbilical. Está cortada transversalmente, donde vemos arterias umbilicales, que son estas 2, y la vena umbilical, que es esta más grande que vemos acá. Esto que ven rojo no es el tejido conectivo, eso es músculo que está formando las arterias, ¿sí? Entonces, el tejido conectivo es esto, lo más rosado que vemos acá. Todo esto es el tejido conectivo embrionario mucoso, o también llamado gelatina de igual. Si lo acercamos, lo vamos a ver de esta forma. ¿Qué características tiene? Va a tener los fibroblastos, que son todos estos punticos morados. Ese es el núcleo del fibroblasto, lo rosadito acá es el citoplasma. Pues tiene muchos fibroblastos y fibras de colágeno. Estas son delgadas, mire, ahí se le ven los haces. Ahí se ven perfectamente. Son fibras de colágeno delgadas. ¿Listo? Esa es la característica de este tejido conectivo embrionario mucoso. Esas fibras de colágeno delgadas observen que van en todas las direcciones. Forman como una especie de red o entre cruzamiento entre las mismas fibras. ¿Listo? Bueno, estos son entonces los 2 tejidos conectivos embrionarios. No hay más. Tenemos los tejidos conectivos propios. Estos tejidos conectivos, entonces, hacen parte de los órganos desarrollados. Por eso se llaman propios.
O sea, en cualquier sistema vamos a ver estos tejidos conectivos. No importa si es sistema tegumentario, digestivo, circulatorio, respiratorio, urinario. En cualquiera de estos sistemas vamos a encontrar estos tejidos conectivos. Vamos a empezar con el primero. Este se llama tejido conectivo laxo. Este tejido conectivo laxo se caracteriza por abundante sustancia fundamental y líquido tisular, o sea, líquido extracelular, y aloja células del tejido conectivo como fibroblastos, células adiposas, entre otras. Bueno, entre esto entonces se lo voy a explicar de una manera más fácil. Para identificar el tejido conectivo laxo tiene que haber muchas células, por eso hay muchos núcleos, como pueden apreciar, mire, núcleos por todos lados, y abundante matriz extracelular. Ya sabemos que está compuesta por la sustancia fundamental y las fibras, ¿cierto? Entonces se ve una sustancia rosa por fuera de esto, de estas células. Eso es la sustancia extracelular, ¿listo? Que está compuesta por sustancia fundamental y las fibras. Y esa es la característica para identificar el tejido conectivo laxo. Para identificar las células sí es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque esto tiene fibroblastos, células adiposas, ahí se me olvidó colocarlo, puede contener macrófagos, neutrófilos, sí, neutrófilos, linfocitos en esta zona. ¿Por qué? Porque este tejido conectivo laxo le sirve de protección. Generalmente lo vemos en el estómago, intestino delgado, intestino grueso, en abundancia. Esta es tomada de esa zona. Mire, esto es un epitelio cilíndrico simple, ahí se ve que es cilíndrico. Acá quedó mal cortado, acá quedó mal cortado, pero acá sí se ve la forma. Sí, ahí está el epitelio cilíndrico simple. Debajo del epitelio se localiza este tejido conectivo. Generalmente, en los órganos donde está este tejido conectivo, siempre se encuentra debajo del epitelio. Ahí está, por eso lo colocan acá y está inmediatamente debajo de los epitelios de las vías respiratorias y las vías digestivas, que son las zonas pues, más susceptibles a una contaminación. Entonces, si hay rompimiento de acá de la capa epitelial, afortunadamente, como acá hay alojados algunas células sanguíneas, algunos glóbulos blancos, ayudan a proteger mientras se genera nuevamente el epitelio. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta de este? Sí, profe, yo le iba a hacer una pregunta. Entonces, en esa microfotografía de conectivo laxo, sí se podría identificar, por ejemplo, un macrófago. O sea, yo sé que el adipocito de pronto se puede identificar como una célula blanca. A ver, mire, por ejemplo, esto es un neutrófilo, este de acá, igual que este. A ver si alcanzo a ver algún macrófago. No. No, estos alargaditos son fibroblastos, como este. Este es un vasito sanguíneo, puede alojar vasitos sanguíneos. Mire, este también, esta es una pequeña arteriola. Este es un capilar, el que está indicado con esta flecha. Después, tranquilos, no, ahorita no saben cuál es la diferencia porque ven muy parecidos. Después lo vemos, no se preocupen por eso. No, así un macrófago queda difícil observarlo porque es que esta no es un acercamiento bastante grande para identificarlos. Pero, miren, los neutrófilos sí es fácil, porque es que los neutrófilos tienen un núcleo polimorfonuclear. Quiere decir que el núcleo, si ve que está como dividido el núcleo, Sí, profe. si lo logras ver, que tiene como más bien como una forma de S o acá como una Sí, N. sí, señor. Ajá, eso se debe a que en los neutrófilos el núcleo está en lo que se llaman lóbulos, ¿sí? Entonces son como, el núcleo queda como fragmentos, como bolitas y todas pegadas. Y así se puede identificar, por ejemplo, que este es un neutrófilo, este por acá también es otro neutrófilo, este también que parece una N también es otro neutrófilo. El macrófago tiene un núcleo grande así, algo como esto, pero tiene que tener como una forma de W o como una forma de C gruesa o como una forma de embrión, que no la logro ver en ninguno de estos núcleos que estoy viendo acá.
pero más o menos el tamaño en comparación a este neutrófilo sería algo como esto, o como este que vemos acá. De pronto este, pero no se le ve muy bien, no sé, no sabría decirle. Listo, gracias, profe. Ok, Profe, qué pena. pregunta tranquila. Uy, se me ¿En, fue. en dónde dijo que se podían observar este tipo de tejido conectivo laxo? Laxo se ven muchos de los órganos, ¿sí? Este se ven muchos de los órganos, pero en abundancias los que le coloqué ahí, en las vías respiratorias y sobre todo en las vías digestivas, pero no en toda la vía digestiva. Por ejemplo, en esófago no lo vas a ver en abundancias, solamente en estómago sobre todo la región fúndica. Bueno, en la región fúndica no se ve tanto. En la región del cardias y en la región del píloro se logra identificar mejor. En la fúndica también la tiene, pero es que como hay tanta glándula ahí, no se logra ver bien. Pero intestino delgado y grueso, uff. Y es más, la fotografía siguiente, mire, de intestino delgado, muy fácil identificarlo. Vea, ahí está el epitelio cilíndrico simple y todo lo que está ahí marcado es tejido conectivo laxo. Ahí está la característica, muchos núcleos y mucha sustancia extracelular. Esa es la forma para identificar este tejido. Espero que tengo acá publicidad, no sé, me toca formatear esta computadora. Me sale a veces publicidad de internet. Tengo algún virus que me bota publicidad cada rato. ¿Listo? Entonces, tejido conectivo laxo. Muchos núcleos y abundante matriz extracelular. El siguiente. Tejido conectivo denso irregular. El tejido conectivo denso irregular, entonces este lo vamos a identificar porque tiene fibras de colágeno gruesas. Mire, haces de fibras de colágeno gruesas. Esos son los haces. Fibras de colágeno gruesas, tiene fibrolastos, son los punticos negritos que vemos ahí, son los fibrolastos. Puede almacenar también tejido adiposo. Mire, esto es un adipocito. No lo habíamos podido ver antes. Mire, esto es un adipocito. Solamente se colorea la membrana y el núcleo periférico. Eso es un adipocito. También contiene vasos sanguíneos. Son vasos sanguíneos. Por acá hay más adipocitos. Bueno, estas fibras van en diferentes direcciones. Por eso se llama irregular. No tiene una regularidad. Entonces, mire, estas van un poco diagonal, estas van vertical, estas van horizontal, estas que se ven cortas, pues quedaron cortadas transversalmente. Entonces, van en diferentes direcciones. Y denso se ve el nombre a que son abundantes. ¿Dónde lo vamos a localizar? Este hace parte también de muchos de los órganos del cuerpo, pero hay sitios donde se ve con la mayor abundancia, sobre todo en la dermis. O sea, tenemos el epitelio estratificado escamoso, queratinizado, que es la epidermis, y la dermis corresponde a este tejido conectivo denso irregular. ¿Sí? De eso está compuesta la dermis, de este tejido conectivo denso irregular. Obviamente en la piel contiene glándulas, contiene otras estructuras como folículos pilosos, pero por ahora estamos viendo el tejido como tal. ¿Listo? Bueno, no solo ahí, como ya le dije, está en la mayoría de órganos. Entonces ahí están algunas de los ejemplos, lo vamos a encontrar en las vainas de los nervios, las cápsulas del vaso, testículos, ovarios, riñones, ganglios linfáticos. ¿Qué es eso de cápsulas o vainas? Pues es el revestimiento externo, perdón, de estos órganos, ¿sí? Lo que los está revistiendo, los está cubriendo. Entonces, hace parte de las cápsulas o las vainas de estos órganos que acabo de nombrar, pero hacen parte de muchos otros más órganos. A medida que vayamos viendo los sistemas, iremos volviendo a ver cada uno de estos tejidos. Lo que nos importa hoy es que identifiquen cómo se ve un tejido conectivo denso irregular, que sean fibras gruesas en desorden, ¿cierto? Con fibrolastos. Si tienen, pues, suerte, pues pueden ver vasitos sanguíneos o tejido adiposo. Y pues si les sale una fotografía sin nada de eso, pues lo van a identificar solamente por las fibras en desorden y los fibroblastos. ¿Listo? Está fácil. El siguiente se llama
tejido conectivo denso regular colagenoso. El tejido conectivo denso regular colagenoso, tiene la característica que las fibras o las ácidos de colágeno van hacia una misma dirección. Ojo, dije hacia una misma dirección. No quiere decir que estas no puedan ir de forma horizontal o de forma diagonal. ¿Sí? Eso depende cómo haya quedado la fotografía. No es que siempre usted que vaya a ver una foto, todas vayan así de forma vertical. No. Pueden ir hacia allá, pueden ir hacia allá. Eso depende cómo haya quedado la foto. ¿Sí? Lo que tiene que mirar es que la fibra como tal, las de colágeno, vayan hacia un mismo punto. Todas. Son muy compactas, por eso son densas, son bastante abundantes y regular viene el nombre, ya les dije, por la dirección que toma. Estas van a tener fibroblastos, pero observe, el fibroblasto en este caso se ve muy diferente a los anteriores. ¿Por qué? Porque acá eran dispersos, eran como un poquito redondeados y en este caso se ven alargados. Entonces, los fibroblastos toman la forma del tejido conectivo, se adaptan dependiendo a la forma del tejido conectivo que estén observando. ¿Dónde vamos a encontrar este tejido conectivo? Hace parte de los tendones. ¿Por qué? Porque es especializado para la fuerza de tensión, que es la función de los tendones. Algunos ligamentos colagenosos también lo contienen. Algunos. No. Sí, porque la siguiente es el tejido conectivo denso regular elástico. ¿Cuál es la diferencia con este? El tejido conectivo denso regular elástico está constituido por fibras elásticas. ¿Recuerdan que también lo vimos al principio en la teoría? Que estas son las que se pueden estirar hasta 150% de su longitud, se pueden deformar, ¿cierto? Se pueden estirar sin sufrir daños. ¿De qué hace parte este tejido conectivo denso regular elástico? Por ejemplo, las arterias elásticas, ojo porque no hago todas las arterias, porque hay arterias musculares, las arterias elásticas lo contienen. Esto le permite que la arteria se pueda expandir, pero ojo, recuerde que eso tiene miofibrillas que le mantienen la estabilidad. Eso quiere decir que estas, aunque se expandan, no se van a romper ni se van a deformar, ¿cierto? Estas se pueden contraer cuando la presión pues sea menor. ¿Listo? Esto le permite al órgano expandirse sin sufrir daños y aguantar la presión que genera la sangre. Bueno. ¿Cómo identificamos este tejido? Miren, los haces de fibras elásticas son estos, las que parecen pelitos ondulados. Esos son los haces de fibras elásticas. Lo que está acá en medio es otro tejido conectivo que evita que estas se separen. ¿Listo? Mire, se ve diferente a estos. Estos son unos haces gruesos, pero es debido a su función que es para resistir las fuerzas de presión o de tensión. ¿Listo? En cambio, estos son separados porque este mismo separamiento le permite cuando esto está lleno, la arteria está llena, expandirse, ¿cierto? Y contraerse o deformarse sin sufrir daño y este espacio le permite que pueda hacer esta función de poderse expandir. ¿Listo? Vamos a ver otra fotografía. Esta está más cercana. Mire, estas son las fibras elásticas. Si ves, son onduladitas, onduladitas, y el espacio está lleno de otro tejido conectivo que une estas mismas fibras elásticas. Son regulares porque, mire, todas van en una misma dirección. Bueno, quedaron claros estos dos tejidos conectivos, ¿no? Porque son parecidos pero diferentes. Denso regular colagenoso y denso regular elástico. Todo claro, señor. Ok. El último de los propios es el tejido conectivo adiposo. Este es muy fácil. El tejido conectivo adiposo está compuesto por las células que se llaman los adipocitos. Entonces, cada una de estas células sería un adipocito. Pues, este se clasifica en dos tipos. El primero, que es el que están observando, se llama tejido adiposo unilocular o blanco.
debido a que sus células no toman color con la coloración normal, que sería hematocilina, eosina. Para esto necesita una coloración especial o bueno, en realidad un marcador de grasas como es el Sudán 3 o el Sudán 4 o el Sudán negro, ¿sí? En este caso, con hematocilina eosina se va a ver de esta forma, solamente se va a colorear la membrana y el núcleo, porque tienen un núcleo periférico. En este caso ahí se iba separando, pero mira, ahí está el núcleo periférico. Acá adentro, ese adipocito está lleno de lípidos, que es lo que no se colorea. Entonces, cuando se hace el corte histológico, pareciese que esto estuviese vacío, pero en realidad está lleno de lípidos. Bueno, ese es el adiposo unilocular o blanco. Pero existe otro que se llama el multilocular o pardo. Se le llama así porque de forma natural, este se ve de un color parduzco, ¿sí? Este almacena grasa igual que el anterior, pero a diferencia de este que lo almacena en una sola estructura, este lo almacena en múltiples goticas dentro del adipocito. Mira que tenemos el adipocito, sería este, y dentro hay varias gotas de lípidos, por eso se le llama multilocular. Hay varios lóculos por cada adipocito de lípidos. Esa es la característica que tiene. Se encuentra en muchas especies de los mamíferos, en especial los que invernan y en lactantes. Este aún no se ha aclarado si ya en personas adultas se encuentre este tejido adiposo multilocular, no se ha localizado. En lactantes sí es común verlo. ¿Por qué? Porque este le proporciona mayor cantidad de energía y calor. Y acá tenemos la comparación en esta fotografía de los dos. El unilocular, mire que se ve totalmente diferente al otro. Unilocular, blanco, y multilocular, ve ahí está el adipocito con varias goticas de lípidos. Hay algunos que están un poquito vacíos, pero o está en la mezcla de los dos, el unilocular y el multilocular. Sí, porque este está vacío y este sí está con... Sí, ahí está la mezcla de los dos. Mire, multilocular y unilocular. Está muy fácil. Bueno, y tenemos los tejidos conectivos especializados. Los vemos hoy hueso y cartílago y dejamos hasta ahí. La próxima clase veríamos las placas y la otra semana terminaríamos sangre y veríamos muscular y si nos alcanza el tiempo vemos nervioso. Bueno, el hueso, entonces este va a constar de células y fibras inmersas en una sustancia fundamental amorfa que contiene cristales de hidroxiapatita, que es una sal de calcio compleja. Ojo, solo calcio no tiene, también tiene fósforo. La calcificación de la matriz convierte el hueso en una sustancia dura y poco flexible que se ajusta para el soporte y protección del esqueleto. La porción inorgánica del hueso constituye alrededor del 65% de su peso seco. Quiere decir que la parte inorgánica es lo más abundante. Está compuesta sobre todo de calcio y fósforo. Esos son los dos principales componentes. Pero existen otros, como son el bicarbonato, el citrato, el magnesio, el sodio y el potasio. Mira, ahí está lo que le había dicho anteriormente, que el calcio y el fósforo son los que van a formar los cristales de hidroxiapatita. Pero generalmente en los libros usted lo encuentra como hidroxiapatita cálcica, pero no solo calcio es lo que tiene, también tiene fósforo. El componente orgánico de la matriz ósea comprende el 35%. Este va a incluir las fibras, que son de colágeno tipo 1. Eso estaba en la tabla que vimos anteriormente. Y esta está dispuesta en haces grandes que muestran una periodicidad típica. Quiere decir una disposición típica. Ojo, no solo tiene este 35%, no solo incluye el colágeno tipo 1, sino también incluye las células. Ojo, porque el hueso también tiene varios tipos de células que ya las vamos a ver. Funciones. El hueso proporciona lugares de inserción y palanca para los músculos implicados en la locomoción.
protegen los órganos vitales de las cavidades craneal y torácica y constituye un depósito de calcio. A nivel histológico, entonces, el hueso, entonces, en su parte externa, contiene algo que se llama el periósteo, que es una capa de tejido conectivo denso irregular. Ya vimos que es denso irregular, ¿cierto? Que recubre la superficie externa de los huesos. Y tiene un revestimiento interno, pero más delgadito, que se le llama endostio, que tapiza la superficie interna. Estas dos capitas, periósteo y endostio, contienen unas células que se llaman células osteoprogenitoras. Y estas se activan para formar hueso en la reparación de las fracturas. ¿Qué quiere decir? Que si el hueso se rompe, estas son las cargadas de formar nuevo hueso y así a sellarlas, soldarlas, como lo dice ahí. Ya en el interior del hueso, en la periferia del hueso, vamos a encontrar una capita de células que se llaman los osteoblastos. Los derivados de las células osteoprogenitoras o progenitoras, como quiera decir, tienen a su cargo la síntesis de los componentes orgánicos de la matriz ósea. Ojo, termina en blasto, ¿se acuerda? Ya se lo había dicho. Entonces, este hace la síntesis de los componentes orgánicos de la matriz ósea, incluyendo el colágeno, también los proteoglicanos y las glucoproteínas de adherencia, que es lo que ayuda a unir el hueso. ¿Se acuerda? La osteonectina. Bueno. Se localizan en la superficie del hueso en posición parecida a capa de células cuboidales acilíndricas. Entonces, en la parte periférica, donde está el periósteo primero, posteriormente se localizaría una capa de osteoblastos y posteriormente sí empezaría lo que es el hueso compacto como tal. Tenemos los osteocitos. Osteocitos es otra célula que vamos a encontrar en el hueso, son células óseas maduras. Esas son derivadas de los osteoblastos. Mire que todo es una cadena. Osteoprogenitora forman los osteoblastos hacen su función que es la síntesis, pero algunas se convierten en osteocitos. Entonces, esas derivadas de los osteoblastos que se alojan en lagunas dentro de la matriz ósea calcificada. ¿Qué es eso de lagunas? Las lagunas son unos pequeños huequitos que vamos a ver en el hueso y estas contienen estas células que se llaman osteocitos. Los osteocitos se irradian en todas las direcciones. ¿Cómo así que se irradian? Sí. El citoplasma de este tiene como brazos o prolongaciones y son muy alargados y estos van a través de unos túneles diminutos, pequeños en el hueso que se llaman canalículos. ¿Para qué? Para entrar en contacto osteocito con osteocito para el intercambio de iones y moléculas entre estas células. ¿Listo? Esa es la función de estos osteocitos. Y tenemos por último los osteoclastos. Los osteoclastos, estos van a participar en la reabsorción y remodelación del hueso. Son células multinucleadas, móviles, quiere decir que tienen más de un núcleo, que se originan en progenitor del granulocito macrófago y tienen una función de resorción ósea. Los osteoclastos ocupan depresiones huecas llamadas lagunas de Hopkins que identifican regiones de resorción ósea. Bueno, desafortunadamente no tengo una fotografía de estos osteoclastos para mostrárselos, pero están por el lado donde está la médula ósea. Un momento que alguien me escribió. Ok. Bueno, estos entonces osteoclastos secretan colagenasas y otras enzimas, que es lo que ayuda a hacer la resorción ósea. ¿Qué es la resorción ósea? Pues eliminar o sacar o extraer minerales del hueso. Entonces, ahí lo que hacen es sacar los minerales del hueso, sobre todo calcio, para enviarlos a través de los vasos sanguíneos o a través de la sangre por todo el cuerpo. ¿Para qué?
para la función de los músculos. Recordemos que el músculo utiliza el calcio para la contracción muscular. Por eso necesitamos siempre tener abundante depósito de calcio en los huesos, porque si no, cuando lleguemos a una edad adulta, por estos mismos osteoclastos que hacen resorción ósea, se sufre de osteoporosis, ¿sí? Porque recuerden que los músculos necesitan ese calcio para hacer sus funciones. Bueno, acá tenemos entonces un diagrama que nos está representando las partes del hueso. Entonces tenemos acá el periósteo, que sería esta capita azul que ven en la periferia, donde están ubicadas las células osteoprogenitoras. Posteriormente estaría la capa donde estarían los osteoblastos, que es esto que están señalando por acá, ¿cierto? Y estaría posteriormente lo que es el hueso como tal. Hueso se divide en dos zonas: hueso compacto, lo que está ahí representado en amarillo, y hueso esponjoso, lo que está representado acá en el centro o hacia el lado izquierdo, de color marrón, donde se ve ramificado, ¿cierto? Mire, con muchos espacios, con mucho hueso. Eso sería el hueso esponjoso. Bueno, hueso compacto, ¿qué es esto? Entonces, tiene múltiples láminas de hueso. Son laminillas o láminas de hueso, una pegada al lado de otra, prácticamente sin espacio, muy pegadas una con otra. En medio de estas láminas, entonces, vamos a encontrar los huequitos que contienen huequitos que son las lagunas que contienen los osteocitos, ¿sí? Que es lo que están representando acá. ¿Por qué esto se ve como si fuera una araña? Porque esos bracitos que muestra ahí están representando los canalículos, que son los pequeños canales por donde van las prolongaciones del citoplasma del osteocito que está en esas mismas lagunas. ¿Sí? Para entrar en contacto osteocito con osteocito. Mire, para que le quede más claro. Ahí están representando lo que es un osteocito con sus prolongaciones citoplasmáticas. Esto sería la laguna con el osteocito y estos serían los canalículos por donde van estas prolongaciones del citoplasma para entrar en contacto con nuestros osteocitos. Estas franjas que ves ahí de color crema, color amarillo, color crema, representan las laminillas del hueso, que serían estas, ¿sí? Bueno, tenemos unos canales grandes en el hueso, que es por donde van los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van por acá y esos canales tienen su nombre. Los que vienen de forma horizontal se llaman canales de Bolman y los que vienen de forma vertical se llaman canales de Havers. Mira, ahí está, conducto de Havers, conducto de Bolman. O canal de Bolman o canal de Havers, que es lo mismo. ¿Listo? Vertical, Havers, horizontal, Bolman. ¿Listo? Bueno. A través del canal de Havers, que viene de forma vertical, algunas de estas laminillas de hueso, mire, se disponen de forma concéntrica alrededor de y forman estas estructuras que es muy típicas verlas en el hueso compacto. Cuando se hace un corte transversal como entonces nos quedan estas estructuras de esta forma. Y a esta estructura es lo que llamamos como osteona. Mira, ahí están representando cómo se dispone las laminillas de hueso, ¿sí? Entonces, toda esta estructura se llama osteona. Entonces, una osteona se comprende lo que es el canal de Havers en el centro, las laminillas de hueso, y en el medio de las laminillas de hueso, las lagunas con los canalículos. Vamos a ver una fotografía. Vamos a ver este primero y después regresamos a esto. Esta está muy bonita, esta es de un libro. Mire, esto sería una osteona completa. Todo esto sería la osteona, como la pueden apreciar. Ahí está marcado el canal de Havers. El canal de Havers, obviamente, ahí tiene un vaso sanguíneo. Y acá tenemos las laminillas de hueso. Estas serían las lagunas con el osteocito y observen estos como bracitos que se ven ahí. Mírenlos, diminutos. Esos son los canalículos. Ojo, como esto es un corte transversal, este canal que vemos acá de forma horizontal, ese es el canal de Bolman. ¿Por qué? Porque los cortes pues están transversalmente y este canal va de forma horizontal. Entonces, al hacer corte transversal como por eso el canal se ve de forma alargada. ¿Listo? Bueno, esa es otra fotografía también
de hueso. Lo mismo, mira, ahí se ve la osteona perfectamente. Acá hay otra que va para allá, por acá hay otra que va hacia allá. Ahí está el canal de Havers, que es un poquito más oscuro. Las laminillas, la laguna con los osteocitos. Y ahí se ven estos como surcos que corresponden a los canalículos. Bueno, estas dos placas que están observando se les hizo desgaste. Quiere decir que estas placas son hechas a través de desgaste, de fricción, hasta llegar al nivel de micras para poderse observar al microscopio. Pero hay otro método que es la descalcificación del hueso. ¿Qué es eso de descalcificación? Si el hueso se vuelve blando para poderse hacer el corte con el micrótomo, que es el aparato que corta los tejidos. ¿Sí? O sea, se le quita los minerales a través de ácidos para que el hueso se vuelva blando. Eso es un tratamiento que se hace en el laboratorio y así poderlo cortar y poderle dar coloración. Entonces, un hueso descalcificado como este se le llama así porque se le hizo ese tratamiento. Con bato descalcificado, mire, se vería de esta forma, donde se ve el hueso, ¿cierto? Ahí está lo que es la osteona, que sería toda la estructura, el canal de Haber que lo está tapando acá la flecha. Y acá se ve la laguna, que es el huequito, mira, ahí se alcanzan a ver los huequitos diminutos y el puntico morado que corresponde a los osteocitos. Acá se pierden algunas cosas como los canalículos, ahí ya no se alcanzan a ver, ¿cierto? Con el tratamiento pues se dañan desafortunadamente. Bueno, es ahí el motivo de por qué esta placa se ve de color rosa. Tenemos el hueso esponjoso. El hueso esponjoso, pues es un hueso ramificado. Esas ramificaciones se le llama trabéculas. Entonces está formado por trabéculas que contienen espacios llenos de médula ósea entre ellos. Claro, esos espacios corresponden a estos huecos que dejan por la misma ramificación de hueso. Mire, entonces eso está lleno de la médula ósea, ¿cierto? Porque este es el hueso esponjoso está en el centro del hueso. La disposición de estas trabéculas está en relación directa con las funciones mecánicas del hueso en particular. ¿Qué quiere decir? Que en algunos huesos estas trabéculas pueden ser más grandes o más pequeñas, dependiendo de qué hueso estemos hablando. Si es de costillas, si es de pronto un fémur, una tibia, un radio. Dependiendo del hueso y en la función que éste realice, pueden ser más grande o más pequeño esas trabéculas, o más abundante o menos abundante. Sus laminillas contienen lagunas con osteocitos también y un sistema de conductillos intercomunicantes. Bueno, acá tenemos precisamente, hablando de costillas, tenemos una pequeña costilla cortada de forma longitudinal. ¿Para qué? Para que se viera pues todas las porciones. Mira, acá tenemos lo que es el periósteo, ahí se lo está marcando. Quiere decir que esta pequeña porción es el hueso compacto, que es la zona periférica del hueso. Lo mismo de acá, este sería el hueso compacto hasta este punto, ¿sí? Acá tenemos las lagunas, que es el hueco, y los osteocitos, que es el punto moradito. Y estas son las trabéculas, quiere decir que de aquí, desde este punto hasta aquí, es hueso esponjoso. Todo esto son las trabéculas que les estaba diciendo, y estos son los espacios que se llenan de médula ósea. Miren, son puras células, glóbulos blancos en formación, glóbulos rojos en formación, bueno, médula ósea. Si este es el periósteo, entonces este revestimiento pegadito de acá sería el endósteo. ¿Listo? Periósteo, y este sería este delgadito de acá, sería el endósteo. Periósteo más grueso, si se dan cuenta, el endósteo es súper delgado. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Al parecer no, profe. Ok. Sí, si no hablan, me supongo que no, y sí. La siguiente es una fotografía también de hueso esponjoso, pero esta es de nariz. Entonces, por eso acá sale algo de cartílago, mira, en los dos orificios, y esto también es hueso esponjoso. Mire, puras trabéculas, puras trabéculas, trabéculas. Entonces, si ve que la forma varía, por ejemplo, coloqué esa fotografía dependiendo de qué hueso o de qué región se esté tomando la fotografía de hueso esponjoso. Bueno, hueso en desarrollo. ¿Cómo así que hueso en desarrollo? Sí,
Hueso endocondral. ¿Qué quiere decir hueso en crecimiento? Entonces, a un hueso en crecimiento, entonces tenemos lo que es la epífisis. La epífisis corresponde a toda la longitud del hueso como tal. ¿Sí? Mira, acá tenemos, esto es un hueso de un embrión. Acá tenemos, o un hueso en crecimiento, en desarrollo de un embrión. La epífisis sería toda la longitud del hueso. ¿Listo? Entonces, esta está formada por un tejido esponjoso en el centro y una capa delgada de tejido compacto en su periferia. Ahí nos está hablando el texto del hueso compacto y del hueso esponjoso, para que no se confundan. Hueso compacto a los lados, que sería este pequeño, y hueso esponjoso hacia el centro. Bueno, acá se ven por ahí tal cual espícula o trabécula de hueso. Nada más. Dice... Se encuentra separada de la parte central del hueso por una región llamada metáfisis, que es donde se encuentra el cartílago en crecimiento. Ok, entonces el hueso, epífisis, es toda la longitud, ¿cierto? Metáfisis sería esta zona. Esta zona es donde está el cartílago en desarrollo, ¿sí? O sea, la osificación endocondral. ¿Por qué? ¿Cómo así osificación endocondral? Me está hablando de cartílago en desarrollo. Sí, lo que pasa es que el hueso, antes de ser hueso, es cartílago. Es un cartílago hialino, que ahorita lo vamos a ver. Y eso le permite al hueso estirarse, ¿cierto? Si naciera como hueso o se formara inicialmente como hueso, este no podría estirarse. ¿Por qué? Porque el hueso es compacto, es duro, ¿cierto? A diferencia del cartílago que es flexible. Entonces, esto le permite al hueso que está en crecimiento o en desarrollo estirarse sin problemas. Y lo que va quedando atrás es lo que se va osificando poco a poco. Bueno, entonces por eso dice osificación endocondral. ¿Qué sería esto? El cartílago en crecimiento o el cartílago en desarrollo, en pocas palabras. Bueno, acá está, mire. Epífisis, toda la longitud, diáfisis, que es la parte central, ¿cierto? Donde está la médula ósea y el hueso esponjoso, y metáfisis, que es donde está el cartílago en desarrollo. Está cubierta en su parte externa por un periósteo y en su parte interna se encuentra la médula ósea roja, que es donde se forman los glóbulos rojos y las otras células sanguíneas. En la zona que forma la articulación la recubre un tejido cartilaginoso llamado cartílago articular. Esa parte final nos habla que el hueso, ¿cierto? Con la epífisis, en su parte central, pues va a tener lo que es la médula, ¿cierto? La médula ósea, que serían las células moraditas y rojitas que vemos ahí. Eso sería la médula ósea. También hay tejido adiposo, que es lo blanquito. Eso es típico en un cartílago en desarrollo, en un hueso en desarrollo, que haya tejido adiposo ahí. Todo esto blanquito, esas bolitas blancas que ve ahí, es tejido adiposo. No está hablando que hay en la periferia y periósteo, que sería este, que vemos ahí. Listo, eso sería todas las partes. Repito nuevamente, epífisis, toda la longitud del hueso, diáfisis, que sería esta la parte central, aquí estaría el hueso compacto en la periferia. Este es el cartílago en desarrollo, ¿cierto? Que es la zona de osificación o osificación endocondral, como lo quieran llamar. Y se me olvidó nombrar algo. Acá, este oscurito que se ve acá, que nos está diciendo el texto, es el cartílago articular, que es el que reviste cada hueso en su parte periférica para evitar la fricción entre un hueso y otro, ¿sí? En la articulación. Esas serían entonces todas las partes. ¿Alguien escribió algo o no? No, fue por... Profe. Dime. Entonces, epífisis sería el centro longitudinal del hueso. Diáfisis. No. Epífisis es toda la estructura alargada, toda. El epífisis es todo el hueso, en pocas palabras. Diáfisis sería esta zona, más o menos como desde este punto hasta este punto. O sea, comprende lo que es la médula ósea, el tejido adiposo, si hay hueso esponjoso que ya se vea por ahí, o espículas, eso también haría parte de la diáfisis, ¿cierto? Que sería la parte central. Y el hueso de la periferia. Y metáfasis sería esta parte, donde empieza
la parte del cartílago en desarrollo, que sería toda esta parte hasta acá. Eso sería la metáfisis. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Ok. Bueno, esta fotografía es de esta zona. Es un acercamiento de esta zona específicamente. Entonces, acá, esta sí no está con hematocilina eosina, por eso se ve azul. Esta es otra coloración, donde nos está mostrando la zona de hipertrofia, quiere decir la zona de crecimiento, ¿cierto? Observen que es solamente cartílago. Bueno, ustedes no han visto cartílago en la siguiente diapositivas que ahorita vamos a ver, pero esto es cartílago hialino. Pero, ojo, tiene una coloración diferente. Esto es, no recuerdo qué coloración es. No sé si es azul de ciano. Bueno, una coloración diferente. Y son espículas que posteriormente estas se van a osificar y se van a convertir en huesos esponjosos. Mire que tienen la misma forma. Y esto lo del centro es médula ósea. Y por último, de lo que vamos a ver hoy, cartílago. El cartílago, entonces, existen 3 tipos. De acuerdo con las fibras que se encuentran en su matriz. Tenemos el cartílago hialino, el cartílago elástico, le falta una ahí a esa diapositiva, y fibroso o fibrocartílago. Estos cumplen varias funciones, entre las que tenemos elasticidad, resistencia al cartílago de la presión, y permite que funcione como un absorbedor de choques, y superficie lisa permite un movimiento de las articulaciones del cuerpo casi sin fricción, ya que recubre la superficie articular de todos los huesos. Bueno, no todos los cartílagos cumplen esa función, no, eso es un aglomerado de las funciones que cumplen los 3 cartílagos. Algunos cumplen la función de elasticidad, de resistencia, de presión, y otros de ser un revestimiento para las articulaciones. Bueno, las células del cartílago, entonces tenemos las células condrogénicas, que son células estrechas en forma de huso que derivan de las células mesenquimatosas. Tienen un núcleo ovoide con 1 o 2 núcleos y su citoplasma es escaso. Se ubica en el periconio. ¿Cómo las vamos a ver? Estas células condrogénicas se ven alargaditas y en esta capa que reviste el cartílago que se llama pericondrio. Ahorita la vamos a ver. Tenemos los condroblastos. Ojo, blasto nuevamente. Derivan de 2 fuentes, de las células mesenquimatosas, que vimos que es el mismo tejido conectivo embrionario mesenquimatosa, ¿cierto? Que forman los otros tejidos. Dentro del centro de condrificación, y células condrogénicas, que es las anteriores, del pericondrio. Son células basófilas y rellenas que muestran los organelos necesarios para la síntesis de proteínas. Claro, porque hace la síntesis de los componentes del cartílago. Y tenemos los condrocitos. Los condrocitos son condroblastos rodeados de matriz. Lo que se encuentran en la periferia son ovoides, en tanto que los situados en lo más profundo del cartílago son redondos. Ojo, algunos autores los llaman condroblastos, pero otros consideran estas anteriores, como las células condrogénicas y condroblastos, condrocitos. Eso hacen cada uno su clasificación. Así que no se preocupen por eso. Tomemos la que yo les dé y listo. Si no, nos vamos a enredar. Primer cartílago, el cartílago hialino. Es una sustancia flexible que es semitransparente y de color gris azulado. Es el cartílago más común del cuerpo. Posee una matriz basófila y lisa. Esto es muy importante, estos 2 puntos. Basófila y lisa. ¿Qué quiere decir? Si hicieron la consulta de lo que les coloqué de hematocilina eosina, basófila quiere decir que tiene afinidad por el colorante básico. En este caso, por la hematocilina, ¿cierto? Que es un colorante básico de origen natural. Este tiene la característica que va a tomar una coloración lila a violeta. Y lisa quiere decir que su citoplasma se ve sin ninguna fibra, que es el otro componente que tienen los los tejidos conectivos. Este se localiza en la nariz, en la laringe, en los extremos ventrales de las costillas, que se articulan en el esternón, en los anillos traqueales, bronquios y superficies de las articulares de las articulaciones móviles del cuerpo.
Este conforma el cartílago endocondral, el que forma el hueso, ¿se acuerda? De muchos de los huesos durante el periodo embrionario. Acá lo tenemos. Este es el cartílago hialino. Este está un poco pálido, este está mucho mejor, pero primero veamos este. Entonces vemos el pericondrio, que es lo externo, esto que se ve fibroso ahí, eso es el pericondrio. ¿Listo? Va a contener estas células achatadas o alargadas, que son las células condrogénicas. Bueno, también tenemos lo que son condroblastos. Estos de acá serían los condroblastos. ¿Listo? Vamos a tomar esta clasificación. Entonces, los que están inmediatamente debajo del pericondrio, estos de acá, son los condroblastos. Y estos que tenemos acá serían las lagunas, son esta estructura, y la célula dentro se llaman los condrocitos. ¿Listo? Bueno, ¿qué es eso de matriz basófila? Bueno, tiende a tomar una coloración lila, aunque esta está muy pálida, no importa. Y lisa. Mire que no se le ven fibras. Eso es lo importante. Vamos a ver la otra fotografía. Mire, este autor las llama diferentes las células. A todo llama condrocitos. Condrocitos a las células condrogénicas, condrocitos a los condrolastos y condrocitos a los condrocitos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, llama acá es que condrocitos formativos, acá condrocito y ya. Bueno, entonces acá está el pericondrio. Ahí está el pericondrio. Eso quiere decir que estas son las células condrogénicas. Estas diminutas de acá son los condroblastos, estas zonas, y ya los que se ven con el hueco, y ya están más grandes de acá, ya son los condrocitos. Bueno, esta fotografía, como está más lejana, algo muy característico del cartílago hialino es, después del pericondrio, la primera parte de la matriz es más pálida y la del centro es más oscura. Por eso acá se ve pálida, pero no alcanzamos a ver lo de más abajo. ¿Listo? Bueno. Entonces, cartílago hialino. Vamos a ver otra fotografía. Mire, este autor tiene la clasificación que yo les di. Pericondrio, ¿cierto? Ahí están las células condrogénicas, que serían esta. Estos son los condroblastos, pero eso ahí dice CB, condroblasto. ¿Listo? Acá tiene la matriz. Ahí le colocó la M, matriz lisa. Mire, si ve que es más pálida al principio, más oscura al centro. Y las lagunas con los condrocitos. C de condrocito. ¿Listo? Ahí está. Este tiene la clasificación que yo les di. Ahí GI corresponde a los grupos isógenos. Se me olvidó nombrarlos. ¿Qué son los grupos isógenos? Cuando hay más de una laguna unida como estos, como estos, como estos, a eso se le llama un grupo isógeno, que es la unión de varias lagunas. No es más. ¿Listo? Bueno, quedó claro este cartílago. No es difícil. Vamos a ver el siguiente. Cartílago elástico. Este se localiza en el pabellón de la oreja, los conductos auditivos externo e interno y en la laringe. Ojo, la epiglotis hace parte de la laringe. Este es semejante al cartílago hialino, excepto que tiene abundantes fibras elásticas con su matriz. Además, muchas fibras colágenas delgadas. La matriz es amarillenta en estado fresco, pero la presencia de fibras elásticas ya es más opaca que el cartílago hialino, de cual es una modificación. Las células del cartílago elástico son más grandes y numerosas. También está rodeada por un pericondrio. Bueno, ¿qué nos está diciendo acá? Por favor, apaga el audio que se escucha el perro. ¿Quién tiene el audio prendido? Por favor, apaga un momentico. A ver quién es. Oscar. Profe, creo que puede silenciar. Sí, sí, sí. No, es que no quería salirme de la presentación. Ya me salí. Desactivarle el audio. Ok. Este dejó ahí, se fue a hacer otras cosas. Ok.
Entonces, estábamos, cartílago elástico. Observen, es parecido al hialino en ciertos puntos. Tiene su pericondrio, mira, ahí está, va hasta aquí. Ahí está el pericondrio, ¿listo? Ahí están las células condrogénicas, ahí se ven perfectamente. Hasta ahí es bastante parecido, pero acá, mira, la matriz, usted no la ven lila igual a la anterior. Este cartilablástico toma las dos coloraciones. Toma la coloración rosa, pero también toma la coloración lila. Entonces, es común verlo como con los dos tonos, si se dan cuenta. ¿Listo? Además, la matriz, si usted la observan con detenimiento, no es lisa. Se ven fibras, a diferencia de la hialina, que se ve toda lisa. De ahí lo importante que tuvieran en cuenta que la matriz del hialino es basófila por la coloración violeta que toma, o lila, y que es lisa. ¿Sí ven? Ese es diferente en esas características. Además, como nos dice el texto, tiene mucho más células y en consecuencia, pues tiene mucho más lagunas. Ojo, puede darse el caso que aparezca un cartílago elástico que no tenga tantas células como este. Mire, ahí está el pericondrio, está horrible el pericondrio, pero no tiene tantas células, no tiene tantas lagunas, pero se identifica que es elástico porque su matriz es fibrosa, que es lo importante. ¿Sí? Y la tonalidad, que tiene esa tonalidad rosa-violeta. Ahí están las diferencias. Mire, tres fotografías diferentes, se ven diferentes los tres cartílagos, pero es el mismo. Mira, ahí está el pericondrio, las lagunas, los osteocitos y una matriz fibrosa. ¿Listo? Esa es la característica entonces del cartílago elástico. Último, fibrocartílago. El fibrocartílago cumple la función de apoyo firme o fuerza tandil y se encuentra en los discos intervertebrales, sínfisis púbica, discos articulares y se une con el hueso. Es el cartílago que rodea la fosa glenoidea del hombro, del túbulo de la cadera, está también en los discos interarticulares de las articulaciones esternoclavicular, acramioclavicular, temporomaxilar, así como en la sínfisis púbica. Mejor dicho, en la mayoría de articulaciones y en medio de los discos de las vértebras vamos a encontrar este cartílago fibroso o también llamado fibrocartílago. El fibrocartílago es un tipo transicional entre el cartílago hialino y el tejido conectivo fibroso denso de tendones y ligamentos. El fibrocartílago no posee pericondrio, a diferencia de los otros dos que sí poseía. O sea, en este no vamos a ver pericondrio. Muestra una cantidad escasa de matriz y tiene haces de colágeno tipo 1, que se tiñen de forma acidófila. Ojo, de forma acidófila. Quiere decir que a este lo vamos a ver solamente rosado, no tiene tonalidades violeta o no es basófilo como el hialino. Ahí están las diferencias. No tiene pericondrio y es acidófilo, o sea, se va a ver siempre rosado. Los condrocitos están alineados muchas veces en hileras paralelas alternadas con ácidos gruesos y burdos de colágeno, que tornan paralelas a la fuerza de tensión que soporta este tejido. Bueno, esto de los condrocitos alineados, sí, eso es verdad, pero no esperen que sean muchos lagunas o condrocitos uno detrás de otro. No, son pequeñas agrupaciones de 2, 3, 4, 5 lagunas con condrocitos una detrás de otra, pero no son hileras largas. Mira, acá tenemos entonces lo que es un fibrocartílago o cartílago fibroso. Miremos las características. ¿Pericondrio hay? No hay, ¿cierto? Por ninguno de los lados observamos pericondrio. Matriz acidófila, sí, mire, se ve rosada. No se ven tonalidades violetas. Y lo de las lagunas en hilera es esto. Por eso le dije, no espere unas hileras grandes. Mire, es esto. 2 lagunas, una detrás de otra, 3 lagunas, una detrás de otra, otras 3 lagunas, una detrás de otra. Se forman como pequeñas hileras. Eso es todo a lo que se refiere con las tales hileras. En algunos casos, este no se ve tan fibroso, pero me alcanza a ver las fibras. En otros casos sí se ve más fibroso, como este. Mire. Y estas son las hileras. Mire que tiene la característica, no hay pericondrio y es ácido. Bueno, ahí terminamos lo de hoy. ¿Alguna pregunta? Profe, Dime. ¿eso que está señalado con el asterisco sería una fibra? Sí, ahí estás señalando en las fibras.
Ahí está señalando, se ve bastante fibroso. Es más, acá quedó partido el cartílago, pero eso fue por el corte histológico, lo mismo que acá. Ah, listo. Pero sí ve que se ve bastante fibroso. Bastante fibroso. Sí, ahí está marcando lo que es la matriz, que es acidófila y fibrosa a la vez. Siempre se va a ver rosa sin pericondrios y lo de las lagunas en hilera, pues no se ve tan bonito. Mira, esto sí está como en hilera. Sí, pero no esperen así grandes hileras como tal. Bueno, nos quedó solamente la parte de sangre, sino que quiero ir con todos los grupos igual. Con el de ayer solo alcanzamos hasta ahí. Igual nos quedan solamente como 18 minutos. Pues dejamos hasta ahí y la próxima clase sí la hacemos por Teams, porque ya me subieron ayer los grupos, ya están sincronizados. Me imagino que a usted ya les debe salir. Sí, salen los grupos. Un momento y les muestro. A ver, los grupos salen es como morfología. Ah, sí, ya se las había dicho al principio. Morfología, grupo A, grupo B y grupo D. ¿Listo? Entonces, nos vemos el viernes. ¿Es que tenemos? No, el viernes es con el... Mañana, profe. No, profe, nos vemos mañana de 10 Sí. a 12. Bueno, mañana de 10 a 12 por Teams. ¿Ya hicieron clase por ahí con el profesor Ferrer? Sí, profe. Ah, bueno, entonces ya están sincronizados. ¿Él desde ¿Por cuándo Teams? está? Él desde Por- No, Profe, No, por Teams no hemos hecho clase con el profesor Ferreira, siempre lo hemos manejado es por Meet, ¿Por qué? Google Meet, No, las no la clases. conozco. No la conozco. Pero es que yo lo hago es por esta vaina que nos colocan a nosotros ¿qué? Es que por ahí ellos nos controlan. Entonces, tratamos de hacerlo